¿Mm? Dale. Los compañeros que estaban un poquito más complicados, ya estamos todos y todas. Bueno, primero agradecerles el interés por la temática, que realmente para nosotros y nosotras es muy movilizante y tenemos muchas ganas y cosas para contar, y la excusa del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, viene bárbaro para volver a citarnos y trabajar la temática e ir avanzando en voz propia, ¿no? La idea de este grupo, de este encuentro, se fue gestando este espacio que lo conformamos y que nos dimos en llamar Movimiento de Acción Colectiva, en sábados de pandemia, con la Marce Papini, con Marcelo Escalas, con Javier Zweifel, con Soledad Gelbés, con Lorena Anastasia, con Rodrigo Vanegas, con Estelita Cejas. Creo que no me olvido de nadie. Celeste. ¿Eh? Celeste. Ay, Celeste Tolosa, que se sumó. Muy bien, gracias. Fuimos encontrándonos los sábados y conversando por cuestiones que nos pasaban, que nos interrogaban, que nos movilizan como militantes de los derechos de las personas con discapacidad, cada uno de recorridos propios de otras organizaciones, y decidiendo, organizarnos para salir como más fuerte a la sociedad a hablar. En esta oportunidad, la Casa del Nogal y el espacio de construcción nos alojaron para poder, que es un centro cultural y un espacio, como el espacio de construcción, un espacio de reflexión y también de generación de contenido, de ideas y de tracción para pulsar nuevos proyectos. Nos alojan el día de hoy, en la jornada de hoy, para poder hablar, para poder contar al mundo un poco de las vicisitudes que nos atraviesan como personas con discapacidad. Agradecemos al diputado Pablo Faría, que también está acompañando y que también está involucrado en la temática, y a cada una de las personas, por supuesto, que se sumaron. Así que, nuestra idea con el Marce, nuestra función y rol es estar facilitando por ahí algunas discusiones, algunos diálogos y algunas conversaciones, vamos a ir arrancando. Quizás, Marce, vos tenés ganas de hacer la posta. Bueno, sí, más que todo, como antes de dar paso a nuestros invitados hoy, entre comillas, también de contarles que la dinámica va a ser un poco una breve presentación, pero que tiene que ver con esto que moviliza a las cuatro personas que van a estar dialogando hoy, conversando, para que después podamos ir generando un intercambio luego de esa presentación de cada uno, con a lo mejor aquello que lo trae, aquello que los hace recorrer los caminos, a lo mejor aquello que nos ha traído a este encuentro también el día de hoy. Así que, bueno, la presentación creo que cada uno la va a hacer y la va a hacer mejor que cada uno de nosotros. Así que, bueno, ¿quiere agarrar uno la posta o directamente nosotros vamos con lo previsto? Bueno, empezamos entonces, vamos con Sole, arrancamos con tu participación. Unos amigos, Sole. Sí, después le damos paso a Estela, a Rodrigo y a Javier. Vale. Dale, genial. Bueno, cualquier cosa me dicen del tiempo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos. Yo soy Soledad Gelbes, soy estudiante de psicología, vivo en Santo Tomé, milito con los chicos en el movimiento de acción colectiva, además presido el movimiento Mirame Bien de personas con discapacidad visual de Santa Fe, y participo en algunos otros espacios. Coordino a nivel nacional el Consejo de Género de FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, y formo parte del movimiento colectivo Orgullo Disca, que es un movimiento de personas con discapacidad que militamos entendiendo a la discapacidad como nuestra identidad política, como nuestra bandera de lucha, como... a alguien se le está escuchando el micrófono, aviso por las dudas.
como bandera de lucha, ¿no? Como un lugar de resistencia desde donde partir, para dónde comunicar, perdón, desde dónde comunicar y desde dónde participar. En todos estos espacios siento que hay una coincidencia muy grande respecto de cómo trabajamos en el sentido de defender, promover los derechos de las personas con discapacidad y la autonomía, la participación igualitaria en la comunidad, la participación política y la vida independiente. Esto lo hago yo en particular con una fuerte impronta de género, teniendo en cuenta muchísimo el componente de género, porque, bueno, no solo en tanto mujer con discapacidad, desde este lugar, sino también porque muchas de las cosas que nos pasan, de las vulneraciones de derechos que tienen lugar sobre las personas con discapacidad, repercuten mucho más en las mujeres y las identidades disidentes con discapacidad. Todo lo que tenga que ver con la falta de perspectiva, con la vulneración de derechos, ya sea no acceder a un empleo, no acceder a condiciones dignas de salud de calidad, no acceder a participar de manera igualitaria en la comunidad, la sobreprotección, la infantilización, la subestimación, las dificultades para acceder a una educación con criterios de accesibilidad y a información también en formatos accesibles, hacen que esto repercuta fuertemente en un montón de aspectos de nuestra vida cotidiana y que estemos mucho más vulnerables, por ejemplo, a cuestiones de violencia de género y de abuso, de acoso, ¿no? Y una serie de vulnerabilidades que tienen que ver con género y discapacidad. Por todo esto es que siento que la discapacidad es decir, la militancia en discapacidad se tiene que leer de manera interseccional y les invito a hacerlo, que además de ser personas con discapacidad, todos quienes estamos acá militando por nuestros derechos somos personas a las que nos pasan un montón de otras cosas, en tanto mujeres, varones o en tanto personas, y que todas estas cuestiones a tener en cuenta que hacen a nuestra interseccionalidad, cuestiones de clase, cuestiones de dónde vivimos o no vivimos, cuestiones de los territorios, cuestiones de nuestras diferentes realidades tienen que ser tenidas en cuenta para hacer una lectura integral de qué nos pasa y cómo estamos viviendo como personas. Por eso me parece súper importante que a través de la construcción colectiva y de la generación de redes de trabajo, de alianzas con todos quienes nos están escuchando hoy, ¿quién les dice? Es perfectamente un punto de partida súper necesario para la generación del cambio social que necesitamos, las personas con discapacidad y la sociedad toda, para que se cambien desde las cuestiones más micro de la vida cotidiana hasta la generación de políticas públicas que incidan favorable y positivamente en nuestra vida y hagan a nuestra plena participación efectiva, real, ¿no? Así que, bueno, para empezar siento que como que dije un montón de cosas y le dejo este espacio a mis compañeros. Estás muteado, Marce. Marce, estás... Marce. Estás muteado, Mar. Bueno. Ay. Marcelo, Carly, no te escuchamos. Estamos. Marce, estás muteado. Ahí te mandé solicitud para activar. Bueno. No. Marcelo, no tenés activo el micrófono, entonces no te escuchamos. Ah, está haciendo
Ah, Me parece que es intenso. ¿Qué pasó? Audio describan. El Marte está hablando, pero no se le escucha, está hablándole a la cámara. Se ve que habla y se acerca y como que también Pero dice como que no importa, o sea, lo que yo no sé hablar señas ni nada, pero parecería que dice no importa, como que sigamos. No sé, le entiendo yo, no sé si es mi lo interpretación. está haciendo a propósito, me parece. Lo está haciendo a Sí, me propósito. parece que sí. Ah, como para que sigan los demás. Ah, bien, bien. Rodri, ¿querés seguir vos o quién quiere tomar el Dale, Javi? dale. Rodri, Dale, sí, ¿me escuchan, no? Sí. Sí. Ah, genial, genial. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar, por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Vanegas. Soy de aquí de Santa Fe. Por adopción. En realidad soy de Ataliva, al oeste de la provincia. Y bueno, ciego, vicepresidente de Mírame Bien, también integrante del movimiento de acción colectiva acá con los chicos, y también formo parte de la comisión asesora como representante de ONG en la ciudad. Así que bueno, gracias por la invitación nuevamente, y bueno, también me quedaron dando vuelta muchas cosas que por ahí decía Soledad, con esto de saber apropiarnos de nuestros derechos. Eh, es, es importantísimo tratar de que nosotros también, como personas con discapacidad, eh, nos, nos apropiemos de nuestra vida, que vayamos por más, que no nos conformemos con poco, ¿no? Hay que seguir eh, apropiándose de nuestra vida. Por momentos no es fácil. Eh, Quiero recordarles que por ahí la mayoría de las personas con discapacidad venimos de un modelo asistencialista, médico, que por ahí nos acostumbró a vivir de una manera, y bueno, gracias al modelo social de la discapacidad también tenemos que seguir aprendiendo a vivir como cualquiera, con nuestros derechos, nuestras obligaciones. Por ahí se hace difícil, pero es lo lindo también que eso tiene la independencia. A veces uno por ahí dice, pucha, ¿cómo puede ser que a veces no tengamos suerte o no tengamos ese abanico cuando uno va a buscar un alquilar un departamento o algo para vivir en pareja o lo que sea, ¿no? Siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Lo difícil que por ahí se hace buscar un departamento, bueno, eso es una de las pequeñas cosas, pero hay muchas más, ¿no? Esas barreras que por ahí a veces cuando uno estaba en el asistencialismo gozaba de algunos privilegios, pero cuando uno se empodera también ve lo otro, ¿no? Lo lindo que es la independencia, y también no quiero decir lo malo ni lo feo, sino lo diferente, que es eso, como cualquier persona. Como por ahí decimos con la muchachada del MAC, del Movimiento de Acción Colectiva, es aprender a soportar los bolsazos en el lomo, como quien diría, ¿no? Disculpen la vulgaridad. Pero es vivir la vida como cualquiera, ¿no? No hay muchas personas con discapacidad que por ahí tengan un laburo, sean independientes. La mayoría por ahí todavía sigue viviendo con sus padres.
dependiendo de algo o de alguien. Y bueno, eso por ahí es lo lindo que tiene este grupo, que tiene el movimiento Mírame Bien, esas discusiones que a veces brotan, ¿no? Eso es todo. Bien, ahora sí me escucho. Gracias, Rodri. Ahí apareció Marcelo. No, es que hay un problema acá. Bueno, me empezó a hablar en inglés y no paraba de hablar. Bueno, por eso es que esas cosas que suceden cuando no tienen que suceder. Gracias. Y en caso de que se me mutee de nuevo, sigan, ¿sabes? Listo, Bueno, listo. Estela, por favor. Muchas gracias, Rodri. Estela. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Estela Cejas y también, bueno, pertenezco al MAC, Movimiento de Acción Colectiva, y también colaboro y, bueno, estamos presentes en el movimiento Mírame Bien. Yo creo que mis compañeros van, Sole lo dijo muy ampliamente y es la mayoría de lo que dijo es acertado. Creo que todos estamos acá porque luchamos, porque salimos adelante, más allá, no para que nos pongan en una postura de lástima ni nada por el estilo. Somos individuos, personas que tenemos derechos, que tenemos decisiones propias, que somos independientes, que podemos ser autónomos, obviamente, que peleamos por nuestros derechos también, ¿no? Porque como decía Rodri, hay mucha gente muy vulnerable afuera que todavía no tiene las oportunidades, ¿no? De tener educación, trabajo, todas estas cuestiones que nos preocupan a nosotros que muchas veces nos juntamos a hablar y a dialogar sobre estos temas y lo que falta y todavía estas cuestiones que se tienen que ver a nivel político y bueno, que también a nosotros nos afectan como grupo, como personas con discapacidad que todavía tenemos que seguir trabajando por esos derechos y por otros que en el futuro también lo van a estar necesitando, así como lo necesitamos hoy en día también nosotros, ¿no? Y bueno, y nada más por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Estela. Y puede ser, Javier, entonces, tu turno. Ahí voy, ¿se me ve? Hola, bienvenido, Javi. Se te ve. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias sobre todo por participar y por estar acá escuchando lo que estamos charlando. Mi nombre es Javier Zweifel y bueno, también soy parte del Movimiento de Acción Colectiva. Anteriormente fui parte del Movimiento Superacción y así que tengo un tiempo de trabajo en la temática que ya ronda la década. Desde diferentes lugares, a mí siempre hay una cuestión de lo colectivo que me interesa, que me parece que está mucho más por encima que de lo individual. Puntualmente en esa temática que es la discapacidad, que es la que nos tiene como protagonistas, por ser parte del colectivo de personas con discapacidad, creo que esta visión colectiva tiene una mayor preponderancia todavía, porque quienes estamos involucrados en la temática, por lo menos quienes nos interesamos por lo que se hace llamar el modelo social de la discapacidad, tenemos claro que nosotros somos el colectivo que a lo largo al menos de la historia moderna tenemos y que participamos de la sociedad, tenemos los derechos, nuestros derechos mayormente vulnerados. Esto con el devenir de las décadas ha ido mejorando, pero todavía estamos corriendo muy por detrás del resto. Tal vez con las personas que forman parte de los pueblos originarios podamos tener muchos puntos de contacto,
pero saliendo de ahí no tengo dudas de que somos el grupo con mayor vulneración, que sufrimos mayor vulneración de derechos. Y estaba pensando un poco en, bueno, no sé si bueno, esa era mi presentación, me iba a meter en tema, pero no sé, Marce, Sí, Gaby, por si favor. ustedes quieren... No, porque no sé cómo quieren arrancar, digamos, yo estuve leyendo el flyer, que lo había mirado así por arriba, y me hizo pensar un poquito esto de la participación, el Eso por ser protagonizar la discapacidad. diseñador. Esto de protagonizar la discapacidad, y se me ocurrió algo, y bueno, no sé, pero manéjenlo ustedes y No, por favor, lo vamos adelante, Protagonizala, adelante, porque... protagonizala. ¿eh? Dale. Bueno, yo tiro y pido disculpas si me salgo de agenda, o de alguna especie de listado de temáticas a charlar, pero pensaba en esto, en la vulneración de derechos y en qué significa protagonizar la discapacidad. A mí me parece que ni más ni menos, al menos en nuestro caso, protagonizar la discapacidad es ser protagonista de nuestra vida. No tengo dudas de eso porque la discapacidad, digamos, nosotros tenemos un camino de igualdad de derechos y de igualar las miradas, y esto significa que tal vez de acá a varias décadas, la discapacidad no sea un tema, ojalá no sea un tema a charlar, pero sabemos que hoy en día la discapacidad es una de las características fundamentales que hacen que una persona se identifique ante la sociedad o con las cuales nos identifican en la sociedad. Entonces, por más allá de que nosotros queramos salirnos de esto de las marcas y de las manchas, bueno, la realidad es que existen y que son, digamos, parte fundamental de nuestra vida, y que si no podemos protagonizar esa visión de la discapacidad, y si no podemos darle el lugar que tiene eso en nuestra vida, al menos socialmente, me parece que también nos quedamos afuera o sea, si no protagonizamos esa discapacidad, no protagonizamos la vida, porque además eso implica mirarnos internamente a nosotros y mirarnos al espejo, y eso también sabemos que lleva un trabajo, y bueno, nada, me parecía que por ahí como disparador podía servir un poco eso. No, muy acertado, Javi, y por ahí va también, porque creo que nos pasa esto de no protagonizar justamente nuestras vidas. A eso iba el título de protagonizar, a esto que es la discapacidad, o como parte de ese protagonismo tiene la discapacidad. Entonces iba esa provocación de título, ¿no? Me pregunto también, y ahí haciendo un poco de paneo con la mesa, Sole, por ahí esto de hablar del protagonismo, de la discapacidad, y de esto también de si hay algunas cuestiones que podemos... ¿se escucha? Perdón. Sí, se escucha, se escucha. Perdón. No, si hay algunas cuestiones de género que podemos traer también a la mesa en este protagonismo, en esta discapacidad, ¿qué podemos sumar de esto de género también, de todo aquello que reúne la gente vinculada a la discapacidad, que también hace falta plantearla de género? Justo iba a decir, complementando a lo que dijo Javi, un poco tal vez invitando a reflexionar, él dijo, ojalá que en un tiempo no tengamos que hablar más de discapacidad, como una invitación a que desaparezca el término. Y yo pensaba, pero se están generando movimientos de orgullo disca, o sea, movimientos donde se toma la discapacidad como identidad política, como les contaba hoy más temprano, desde donde ya la discapacidad no solo que no nos resulta problemática en el sentido de decir, a mí no me avergüenza reconocerme como mujer con discapacidad, por ejemplo, y le saco toda esa carga negativa que históricamente la palabra ha tenido, en términos de vergüenza, en términos de rechazo, en términos de lástima, en términos de todos estos sentimientos o sensaciones hostiles que nos transmite la mirada de lesotres cuando
cuando somos socializados como personas con discapacidad. Entonces pensaba, no sé, tal vez, igual lo reflexiono. Contrapunto. Exacto, lo reflexiono y no lo cierro porque pienso eso, como a lo mejor no hace falta que desaparezca el término, sino lo que está pasando es que retomamos a la discapacidad como categoría política que ya, o sea, y le respondemos con un discurso o con una mirada desde el orgullo a todo lo que siempre nos fue transmitido, que lo teníamos que vivir con vergüenza, que lo teníamos que ocultar, que se nos tenía que notar lo menos posible, que el que se le notaba menos había logrado mucho más que el que se le notaba más porque se ajustaba más a la norma. De hecho, nuestros cuerpos han sido violentados históricamente a través de un montón de intervenciones para que se traten de acercar de la mejor y mayor manera posible a lo que imponía la norma como cuerpo sin falla, como cuerpo hegemónico, digamos. Entonces pensaba eso, no sé si el término, y digo no sé porque realmente no lo sé, si el término hace falta que desaparezca. Hay respuestas políticas hoy, sobre todo de las generaciones más jóvenes de activismo disca, que lo están retomando como bandera esto. Y, por ejemplo, utilizan la palabra lisiada o la palabra, no sé, esto, disca, y se llama orgullo disca, y lo utilizan realmente como una bandera de lucha. Y al cuerpo como un lugar de resistencia y de participación. Es decir, nuestras corporalidades como para que antes se nos, digamos, se nos pedía o se nos sugería o se nos obligaba a que ocultemos lo más posible la discapacidad, que hagamos todo lo que sea necesario hacer para que se nos note lo menos posible. Hoy todo eso se utiliza totalmente para lo contrario, para mostrar que estamos donde tenemos que estar y que somos parte de la diversidad. En ese sentido sí, tal vez el término después se puede terminar difuminando, porque si somos parte de la diversidad ya no habría discapacidad como en sentido así, pero y respecto de las cuestiones de género, esto siento yo que nos conecta. Las luchas de un colectivo históricamente oprimido que se nos ha relegado a una participación ínfima, perdón, disculpe que me interrumpo porque justo me está leyendo en el chat lo que escribió el compañero, perdón. Ahí está. Que se nos ha relegado a formas ínfimas de participación, que se nos ha marginado, que se nos ha adjudicado roles en lugares muy poco favorecedores, es decir, esto que decía Rodri hoy, ¿no? de personas a ser asistidas, de personas a ser cuidadas, de personas dependientes, de personas improductivas o de carga social. Y hoy a todo eso le estamos diciendo que no. Como activistas, como militantes, le estamos diciendo que no. Y desde una construcción colectiva que tiene mucho más fuerza, que tal vez si lo hiciéramos individualmente, que nos terminaríamos convirtiendo en lo que los medios siempre hacen, que son historias de superación, así con pianito de fondo, para que todos nos conmovamos, y contemos la increíble historia de tal que a pesar de su discapacidad, ¿no? Ejemplo. Pudo tal o cual cosa, claro, exacto. Pregunto a cualquiera de los cuatro de la mesa, también sumando esto, recién decías, y no sé, quiero sumar esta pregunta, ¿sentís que ya estamos o que estamos en un proceso de esto que estabas comentando recién? Que comenzamos el proceso, si podrían evaluar en qué estado estamos, en qué momento, por decir no estado, en qué momento histórico estamos de eso. Para mí, de esta construcción política de la discapacidad, y yo creo que nosotros estamos en un momento mucho más fuerte que hace unos años, que nos estamos agrupando, que nos estamos pudiendo entender finalmente. Sí es cierto que hay divisiones al interior del colectivo de personas con discapacidad respecto de cómo nos sentimos con esto. No para todos la discapacidad es una identidad política. Yo milito con personas que muchas de ellas sí lo sienten así, muchas otras no. Dicen, mira, yo ante todo soy... Sí, dale, perdón. Como no toda mujer tiene conciencia de género, ni todo trabajador tiene conciencia de clase. Estamos, digamos, es el mismo proceso que hay que hacer de reconocimiento y de identificación con
el grupo de pertenencia y de hacer un trabajo, digamos, de levantar las banderas y de luchar por eso, creo que también es parte de, quizás nosotras tenemos, o nosotras tenemos una actitud más militante y un recorrido más militante, y no necesariamente todas las personas lo deseamos y sí quisiéramos entusiasmar y sumar a más personas empoderadas, pero me parece bueno, que también pasa por ahí. Sí, totalmente. Y porque es lo que decía Rodri hoy, que todavía sigue siendo un privilegio militar para las personas con discapacidad. Estar en estos lugares como estamos nosotros ahora sigue siendo un privilegio porque hay muchas personas con discapacidad que ni siquiera saben de sus derechos, porque no están politizadas, porque la información no les llega, porque no existe suficiente información con criterios de accesibilidad, porque nosotros no llegamos, desde las organizaciones sociales tampoco todavía llegamos, y porque no se puede militar o defender derechos o promover derechos que no se conocen, que no se sabe que se tienen. Entonces sí es cierto que lamentablemente aún sigue siendo un privilegio la militancia, por eso tenemos una responsabilidad mucho mayor quienes estamos acá hoy, y bueno, y todas las personas que se dedican al activismo, ¿no? Sí creo, haría una distinción ahí, que respecto de la sociedad y de los sectores políticos de toma de decisiones, sí sigue faltando todavía. Yo sigo sintiendo que hay una invisibilización o una como falta de perspectiva todavía, donde pareciera no ser nuestro momento político para nuestra dirigencia política, como que sí han habido avances respecto de la gestión anterior, pero hablo de gobierno nacional, ¿no? Pero como que nada, sigue faltando un montón, como que la discapacidad siento que sigue quedando más relegada a cuestiones de salud, cuestiones que cubre o no cubre el CUD, pensiones no contributivas o cuestiones de accesibilidad, que son las más tangibles, las más fáciles de mostrar, las más fáciles de descubrir también en términos de barreras, y que sigue faltando que se nos empiece a pensar de manera más integral como ciudadanos y ciudadanas, que nos interesa hablar de otros temas, que nos interesa participar en la esfera política, que nos interesa discutir sobre otras cosas. A las mujeres que militamos o disidencias que militamos en los feminismos, que se nos empieza a pensar como actor social ahí también. Entonces, bueno, son distintas luchas que estamos dando y todas al mismo tiempo, y es como todo un desafío. Y creo que se han abierto muchos temas. La verdad que hay mucho para hablar, para decir. Creo que esto, por ejemplo, esto último que decía de la transversalidad de los temas, creo que es algo muy importante también. Y podemos pasar también a los comentarios, si querés, en un ratito también, Gaby, de los que están hablando en el chat. Sí, pero creo que también esto de la transversalidad es... Sí, y si alguien quiere pedir la palabra o quiere también... me parece que lo estaba pidiendo por el chat. Gaby, Marcelo. Sí. Sí, Pablo. ¿Cómo estás? Pablo Farías soy. Sí, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, ¿cómo andan? Bueno, primero quiero felicitarlos y saludarlos por la iniciativa. La verdad que desde el primer momento, no sé si estoy hablando y hay alguien que también está hablando. Entonces también ahí dice que no, que hay un micrófono abierto. Ahí está. Ahí está. Ya está. Bueno, no, decía que la verdad que la iniciativa es muy buena, una muy buena forma de conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, que fue ayer, pero bueno, más allá de la fecha, me parece muy importante la actividad, que haya sido iniciativa de ustedes, que la desarrollen de esta manera y que podamos difundirla lo más posible. Recién Fabián reclamaba la grabación, darle la tranquilidad de que se está grabando desde el primer momento, desde el inicio de esta charla. Yo solamente quiero aportar desde mi lugar hoy como diputado provincial, por un lado comentarles sobre el proyecto de ley que impulsamos hace unos meses
para la capacitación obligatoria de todos los agentes públicos de los 3 poderes del Estado. Creo que eso es imprescindible al modelo de la ley Micaela, pero en una temática específica de discapacidad, basándonos en el modelo social de la discapacidad y con capacitaciones realizadas necesariamente por personas con discapacidad, que obtuvo ya media sanción en la Cámara de Diputados. Logramos hacerlo, un trabajo al que se sumaron, bueno, muchos y muchas de los que están hoy aquí en esta charla han sido protagonistas desde el inicio, desde la redacción del texto, desde los aportes que hicieron, que fueron tomados en cuenta todos los aportes incorporados en el texto, que me gustaría que lo vean, que lo miren, que lo revisen. Y bueno, y ahora nos queda la otra instancia, la instancia de aprobación en el Senado. Yo ya he iniciado conversaciones con senadores de los distintos bloques parlamentarios. Creo que el proyecto va a tener éxito también en el Senado. Lamentablemente se nos terminó el periodo ordinario de sesiones. ¿Qué significa eso? Que para poder tratarlo ahora, antes de que se reinicie el periodo ordinario, que es el 1 de mayo, la única forma es a través de la inclusión en el temario de extraordinarias, y eso solamente lo puede hacer el gobernador de la provincia a través de un decreto. Pero me parece que sería una buena tarea pedirlo, más allá de que nos permitiría en este periodo poder darle la sanción definitiva en el Senado. Creo que también simbólicamente es fuerte que si el gobernador lo incluyera en el temario extraordinaria, porque le daría al proyecto la importancia que creo que tiene para poder avanzar en cuestiones que son, creo, elementales. Yo lo he planteado en las diversas oportunidades que he tenido que comentar el proyecto. Primero, siempre he hecho la referencia a todas las personas que trabajaron y que aportaron en el proyecto, porque yo lo siento como una construcción colectiva, no es un proyecto solamente de mi autoría o hecho por un grupo de asesores, sino creo que está trabajado y está apropiado particularmente por ustedes y por más gente que también ha estado sumándose y ha estado comunicada y conectada con esta movida. Creo que el proyecto tiene un valor especial. Yo recojo algunas de las palabras que recién estuvieron manifestando y que tiene que ver fundamentalmente con la falta de conciencia de muchas personas que no entienden el rol que tienen que jugar en avanzar en los derechos, en garantizar derechos a las personas con discapacidad, garantizar la visión del modelo social de la discapacidad, y sobre todo algo que creo que es esencial, avanzar en mayores niveles de autonomía. Y para que las personas con discapacidad puedan tener esos niveles de autonomía para ejercer plenamente sus derechos, el Estado tiene que brindar las herramientas y borrar barreras, destruir barreras. Esa tarea muchas veces no se hace por falta de conocimiento, por falta de conciencia de todas estas circunstancias. Y creo que la capacitación que tiene que darse de manera obligatoria en los 3 poderes del Estado, en todos los niveles, desde los funcionarios que tienen a cargo las áreas, hasta los agentes públicos que tienen la tarea o la responsabilidad de desarrollar y de actuar las distintas políticas del Estado, en la medida que tomen conciencia y que tengan la posibilidad de conocer más en profundidad todas estas cuestiones, creo que vamos a tener también la posibilidad de tener mejores políticas. Por supuesto que esto no nos corre de la necesidad de compromiso de quienes tenemos o que en algún momento tuvimos responsabilidades en el Estado y en el gobierno. No nos corre de esa responsabilidad de ser quienes tenemos que gestionar y darle prioridad en las agendas políticas a las políticas o a las acciones concretas en pos de la autonomía y de garantizar derechos a las personas con discapacidad. Me parece que
la iniciativa que insisto, me la acercaron este maravilloso movimiento que empezó siendo el movimiento de los sábados, ¿no? Yo por lo menos lo conocía así, después ya tuvo una identidad más fuerte, y creo que es convocante, creo que es importante, y yo quiero que sepan que estoy a disposición, que me sumo, que aprendo muchísimo, que en este tiempo he aprendido muchísimo de todos ustedes, y que quiero seguir haciéndolo y poner a disposición mi banca y por supuesto la de todos los diputados y diputadas del Bloque Socialista y del Frente Progresista para seguir avanzando en este sentido. Perdón si fui muy extenso, Marcelo o Gaby. No, muchas gracias, Pablo. El Muchas grupo gracias por la Rengue explicación. de Alma era los sábados. Vaya Muchas Javier gracias. Soesel. Por ahí estaba, hoy creo que tiene que ver con esto que recién también decías, ¿no? De esto de poder transversalizar en todas las áreas y ya no hablar del desconocimiento después de esta ley, digamos, de perspectiva de discapacidad, sino que ya después hay que transversalizar realmente en cada una de las áreas para no hablar de algo de discapacidad como un núcleo alejado y aislado de los otros lugares, sino realmente involucrado en cada uno de los temas, para no originar justamente esa producción social de discapacidad. Creo que es muy interesante también esto que decía. Y que tiene que ver con lo que estaba justamente planteando Sol o así. Creo que están pidiendo la palabra por ahí, Gaby, por eso Evelyn Zafón pidió la palabra. Dale, sumate, dale, con tu palabra. Estás muteada. Le estaba siguiendo, hice lo mismo que Marcelo. Hice la misma que Marcelo. Bueno, un gusto estar acá. La verdad que me encanta poder participar. Me siento muy, muy a gusto con toda esta nueva corriente a la que yo sé que viene trabajando desde hace mucho, pero a la que me dieron la posibilidad de sumarme. Y la escuché a Soledad, a Sole, en una exposición brillante, en una actividad a nivel nacional. Era la única santafesina que expuso con una claridad. La verdad que fue maravilloso escucharla. Y quería comentarles lo siguiente. A nosotros nos toca otra realidad. Yo tengo una enfermedad que se llama miastenia gravis, que es de las neuromusculares, autoinmunes, raras. Y nos pasa lo contrario, no se nos nota la discapacidad. Y eso nos ha llevado a innumerables situaciones de discriminación por no notarse la discapacidad. Es increíble. Me parece que esto lo traigo a colación de lo que decía Sole, ¿no? De que los cuerpos antes se tenían que esconder, y que creo que en realidad lo que molesta es que no seamos lo normal que espera esta sociedad, ¿no? Que tengamos alguna cuestión que haya que ocultar, o que, bueno, que en este caso haya que acreditar, como una paradoja. A ver, ¿dónde está tu discapacidad? Porque no se te nota. Y esto, bueno, es en referencia al grupo de enfermedades poco frecuentes, que hay un montón de gente, de chicas, de chicos, inclusive que quieren estudiar. Y la otra vez le comentaba a Gabriela en una conversación de las que venimos sosteniendo, que una de las chicas tiene visión doble, porque el músculo ocular se le agota. Entonces no pudo terminar el secundario porque la docente interpretaba que era vaga, que en realidad tenía que ponerse anteojos más gruesos, y nunca pudo comprender que ella no podía terminar, la visión se le ponía doble por una cuestión neurológica. ¿Y cuánto atrasamos ahí en esos puntos, ¿no? En no querer comprender algo que es fenoménico, que por ahí no responden a lo que son las discapacidades visibles, y a entender que estamos ante otras nuevas circunstancias de discapacidad. Y esa es un poco nuestra lucha, un poco lo que queremos instalar. Así que yo creo que estamos parados en una disrupción dentro del paradigma. El modelo social está evolucionando, y creo que va a ser que si nosotros seguimos militando y exigiendo y pidiendo por nuestros derechos, lleguemos a otra instancia, ¿no? Muchísimo más superadora del modelo social. Y respecto de la capacitación que propuso Pablo Farías, para mí es sumamente importante, muy importante, yo la celebro, y desde que tomé conocimiento del proyecto me parece que es necesario en todo sentido, muy necesario, debiera haber sucedido antes. Cuando las personas con discapacidad van a sus lugares de trabajo, son tratadas realmente, en la mayoría de los casos son destratadas. Y el poco conocimiento, la poca empatía,
En el caso, por ejemplo, yo soy de las maternidades deseadas, no soy provida, no es ese el sentido que le quiero dar a la exposición, sino que en mi caso me quedé embarazada y por tener una discapacidad me mandaron a abortarlo a mi hijo. Y todo por el desconocimiento. Yo no creo que haya sido por una cuestión de querer truncarme la maternidad, sino simplemente porque consideraban que no podía ser mamá. Y así les pasa a un montón de chicas. Entonces, en los ámbitos laborales me encontré con muy poca empatía. Después compartimos muchos espacios con otras chicas con discapacidad que se sintieron de igual manera, la duda permanente. ¿Cómo vas a hacer para trabajar si sos una mamá con discapacidad? ¿Vas a faltar? ¿No vas a venir? ¿No vas a ascender? No digas nunca que tenés discapacidad. Así que yo creo que es sumamente necesario esta ley y que siga este sí nosotros, que es tan importante. Y para terminar, les quiero compartir un caso que toca lo que es la interseccionalidad, lo que es tener una discapacidad en cierto sector social y tener una discapacidad en otro, y además tener una cuestión de género. El caso de una chica que nació con el nombre de Marta, hipoacúsica, en un barrio de la zona norte de la ciudad de Santa Fe, carenciada. Bueno, y ella empezó a tener problemas con su percibir sexual y le hicieron tratamientos psiquiátricos porque le decían que estaba loca, cuando en realidad ella lo que sentía era que era varón. Pero nadie la comprendió, sufrió maltratos y le hicieron bullying. Y además, al darle tanta medicación psiquiátrica, también descolocaron un poco lo que era su emocionalidad. Y hoy es Martín. Martín es hipoacúsico, encuaderna, hace unas tareas formidables, y ese era todo su problema, lo que los otros veían como problema. En realidad no lo podía expresar, era otro momento histórico, y no podía decir que se sentía varón, hipoacúsico, de recursos económicos escasos, de un barrio de la zona norte alejado. Así que yo eso se lo comenté también a Gabriela, qué espanto lo que pasó con Martín, qué espanto. Y bueno, y que eso no vuelva a suceder, porque Martín simplemente sentía que había nacido en el cuerpo equivocado, y por su discapacidad, por su carencia, y por haber nacido donde nació, todo le fue más difícil. Así que bueno, celebro este espacio y con esto concluyo. Y gracias por toda esta movida que está tan buena, y la verdad que es un gusto ser parte. Muchas gracias, Evelyn. Fantástica, dicen ahí tu propuesta. Qué fuerte el ejemplo. Sí, qué fuerte, y me quedé pensando en cuántos Martín que todavía tenemos que procurar, estar atentos, y que estas leyes nuevas y que estas propuestas y estos nuevos movimientos también estén atentos o atentas a esto que también ahora comienza a ser una aflicción más cercana. Sí, Bueno, es que esto, perdón, Marce, no, esto sí. de derribar prejuicios en el sentido de esto, de que las personas con discapacidad no somos ni asexuadas ni necesariamente heterosexuales, y que podemos tener una identidad de género distinta, o sea, autopercibida, distinta de la biológica, es súper necesario. Entonces, por ahí hay leyes como la ley de violencia, la ley integral de prevención de violencias, la 26485, la de identidad de género, la de matrimonio igualitario, o sea, leyes que han contribuido a ampliar derechos en cuestiones de género, que es necesario una revisión ahí, o sea, que siempre las tengamos en cuenta quienes militamos en discapacidad, y que le demos una impronta y una lectura desde la perspectiva de discapacidad, para contribuir a esto, a eliminar estos prejuicios, porque si no lo que pasa es esto del caso de Martín, que por supuesto también se pone en juego la cuestión de clase y la cuestión de deslegitimar cómo se estaba sintiendo, y decir, no, estás loca, o sea, patologizar sus sentimientos, para que no siga pasando, porque es atentar contra todo lo que es él como persona. Es súper importante. Gracias, Soli. Ahí es donde creo que tenemos que estar muy atentos, y sobre todo los poderes del Estado, para transversalizar bien y estar donde corresponde también estos temas en todas las áreas. Bien. Rami me pide la palabra. Rami. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Simplemente una consulta. En realidad un mundo de dudas. Tengo la suerte de dialogar a veces con Marcelo o con Gaby, que me ayudan a desasnarme
en esta temática, pero ustedes hoy estaban charlando sobre el modelo social de discapacidad. Y el otro día, a través del diario, uno se entera que en la Cámara de Senadores se aprueba un proyecto en el cual solicitan distinguir a las personas que tienen autismo con una cintita azul. Desde su perspectiva, ¿qué opinión les merece una legislación de estas características? ¿Quién toma la posta? Pensé que iban a hablar los chicos, yo siento que estoy hablando todo el tiempo, pero me pronuncio en desacuerdo. El Javi abrió cámara. ¿Javito? Ah, joya, espectacular. No, yo iba a decir que, Perdón, y Sole. esto, perdón Sole si me metí, no. No, por favor, chicos, yo estoy hablando todo el Estoy tiempo. con por el favor, teléfono y no estoy viendo, digamos, la pantalla, así que no sé bien cómo viene el tema. Dale, tranqui. Yo iba a decir dos cosas. Primero me quedé pensando en algo que mencionó Sole hoy después que intervine yo, y que también, digamos, lo puedo atar a esta consulta que hicieron sobre la posición respecto de las pulseras. Yo particularmente, no, desde ningún punto de vista, tengo interés en que desaparezca la discapacidad como categoría, para nada. Yo hoy cuando me expresé respecto a que decía que ojalá dentro de varias décadas no hablemos de discapacidad, lo hacía en términos de característica única que define una persona y de motivo para segregar una persona y de políticas públicas que sean segregatorias respecto a la diferenciación con lo que tienen que ver con otras políticas para el resto de la población. No estoy hablando de esto de las políticas específicas que deberían ser parte de la cuestión que atañe a nuestro colectivo, sino estoy pensando, por ejemplo, en la salud, el acceso a la salud, que para las personas con discapacidad es uno específico y para el resto de la población es otro. Y la verdad es que en términos generales eso debería ser igualitario para todo el mundo, porque así evitaríamos que nosotros nos transformemos de vuelta, digo, en una categoría segregatoria. Me refería solamente en esos términos al que ojalá no estemos hablando de discapacidad, sumado a que ojalá que socialmente en el futuro no sea una marca por la que tengamos nosotros que definir cuáles son los intereses que podemos tener en la vida. Y respecto de esto, y me engancho con lo de las pulseras azules, esto es una posición particular y también creo que del movimiento, después lo dirán las chicas y los chicos. Nosotros estamos absolutamente en contra de las marcas en el cuerpo de las personas. Nos parece que estar hablando a esta altura en el año 2020 de estas cuestiones nos resulta inentendible, porque lo de las pulseras azules es solamente una marca en la subjetividad de las personas, que no es ningún elemento que facilite las cosas, ni nada, ni que de por sí implique las personas con trastorno del espectro autista no pueden estar marcadas por este tipo de cosas. Pensemos que las marcas en el cuerpo de las personas en otros momentos de la historia han sido cosas graves que han sucedido, y a nosotros nos parece que no podemos en esta época estar hablando de eso. Entendemos la preocupación, o entiendo la preocupación de las familias y de la preocupación por la falta de abordaje y cómo se aborda la temática. Desde nuestro lugar lo que podemos hacer es tender algún puente de diálogo como para sentarnos a charlar y decir que hay otras formas de poder poner en diálogo la problemática. Entendemos la falta de respuesta del Estado y la necesidad de que el Estado responda, pero creemos definitivamente que esta no es la forma de estar, no es la marca en la persona la manera de solucionar las cosas, desde ningún punto de vista. Rodrigo, Estela, ¿quieren agregar algo más también a este tema? Porque a lo mejor esa marca, ustedes citaron unos ejemplos y por eso los cito. Hoy tiraron algunos ejemplos que trajeron y por ahí puede ser interesante también esa marca. No, sí, bueno, la verdad que a mí me parece que
en estos tiempos hablar de marcas identificatorias por H o por B, no lo consigo, no lo puedo aceptar. Y más de la forma que salió esa media sanción. En particular, por ahí, volviendo un poquitito a lo que es la charla, ¿no? Me quedan muchas preguntas, muchas cosas que saco para mí, ¿no? Como hablaba recién Evelyn, me parece. Todas estas cuestiones de la discapacidad, de cómo se sentía este chico ahora, o chiques, también como este punto de inflexión me quedó mucho en la discapacidad, lo que estamos atravesando en este momento, esta gran evolución o revolución, no sé cómo llamarla, en términos de discapacidad. Mucha gente como nosotros, más allá de que aún falta, siempre falta, pero mucha gente empoderada, como todos nosotros, gente de otros colectivos que conocemos también y que también militan en discapacidad, y eso es por ahí lo que se ve. Poner también el foco en la familia, en los amigos, es lo importante de hablar de estas cosas en la mesa. Esto mismo que estamos haciendo ahora, esta charla con múltiples personas, también sirve como disparador, como para charlarlo en alguna mesa, en algún bar más distendido, y eso por ahí lo que hace a la persona, a la sociedad. Me parece que este tipo de charlas se debería seguir haciendo, estos debates. Falta mucho aún, pero estamos viviendo, estamos justo en el medio, no sé si me expreso bien, de todo este cambio. Y bueno, eso también implica una responsabilidad, un mirarnos adentro, como decía al principio, hay mucha cuestión de incomodidad, de sacarnos del lugar de confort que teníamos, y tomar esa decisión, que no es fácil. Una decisión siempre es difícil, cuando el cambio es difícil, y atreverse a ese cambio tiene sus consecuencias, pero bueno, creo que todos estamos en esta vida para aprender, y me parece que esto es lo lindo y lo que puedo sacar de esta charla. Si seguimos así, todo va a llegar a buen puerto. Hay muchas cosas que se han hecho que son muy valorables, hay otras que faltan, pero estamos, como dijo Evelyn, estamos en un punto de inflexión muy grande, en donde hasta tenemos que cuestionarnos nosotros mismos muchas cosas que vienen como arraigadas en nuestro interior. Y eso, bueno, eso es lo que nos va a hacer triunfar, ¿no? Gracias, Rodri. ¿Estela quería agregar algo? ¿Se entendió? Sí. Gracias, Rodri. ¿Estela querías agregar algo también a esta charla? No, simplemente como dijeron mis compañeros, creo que debemos abrirnos también mucho a dialogar. Es importante tener estos momentos así de compartir, de charlas, de poder hablar de la discapacidad. Como decía Javier, este tema de las pulseras azules también, nosotros lo pensábamos, lo charlamos también, pensamos que retrocede y que no avanza, sino que la persona es un individuo con sus derechos, y cada uno con sus diferentes discapacidades, ¿no? Y bueno, poder buscarles las soluciones siempre y cuando podamos respetar a la persona.
Y eso es importante, yo me quedo con eso y es lo que pudimos hablar con ustedes también en grupo. Y bueno, defender eso, defender los derechos de las personas con discapacidad, que lo vuelvo a decir, y aunque suene repetitivo, pero se trata de eso, ¿no? De que somos personas que vivimos también en lo cotidiano y que bueno, todavía tenemos muchas cosas por seguir luchando, que algunas cosas no las logramos y que bueno, necesitamos también de los demás, ¿no? Necesitamos de la sociedad porque también somos parte de la sociedad y podemos compartir muchas cosas en este mundo juntos, ¿no? Muchas gracias, Estela. Yo creo que también, hablando de esto que habíamos charlado, y me parece que respecto a ese tema de las pulseras azules, creo que se planteó un tema muy interesante, porque más allá de la negativa de todos, pero todos también nos pusimos atentos a ver cómo poder empezar a pensar, ayudar a pensar qué ha pasado, que se ha llegado a esta determinación o a esta iniciativa, y a disposición de poder pensar juntos en otras estrategias para poder acompañar a estos padres o a estas madres que se sienten, bueno, que se sienten con esta necesidad de una pulsera azul. Me parece que también está bueno abrir el diálogo que también en algún momento lo habíamos hecho. Digo como para también plantearlo en general a esto, ¿no? Para ir a plantear a otros espacios. Que por supuesto estamos opuestos, pero también estamos abiertos a dialogar, ¿no? A estos temas. Sí, a escuchar por dónde vienen los planteos que hacen, más allá, digamos, de lo que, digo, estamos todos de acuerdo en que no a la pulsera azul, pero esto que charlábamos, qué es lo que ocurre, yo traigo a colación un ejemplo que me dieron el fin de semana, la mamá de un joven con síndrome de Down, digo, traspolo la situación, pero pensando en lo que nos hace ver cuánto nos falta también como sociedad y cuánto hay que seguir teniendo una actitud pedagógica para trabajar con la sociedad. Un joven de 13 años con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, que, digamos, su familia le generó autonomía, digamos, han venido trabajando un montón de cuestiones en relación a su posibilidad de ejercer la autonomía, y una vecina lo encuentra en la calle y lo trae y la reta a la madre diciéndole que qué descuidada, cómo iba a dejarlo solo en la calle, o sea, todo lo contrario a lo que se había estado trabajando, lo que la familia, digamos, propende, y lo que el pibe tenía ganas de estar en la calle, haciendo el mandado, lo que fuere, cómo está todavía en el imaginario de traerlo, retarle a la madre, digamos, como una actitud descuidada de la madre por X estaba haciendo mandados, estaba en la calle y estaba haciendo lo que cualquier pibe de 13 años puede estar haciendo. Él parecía que no tenía, o sea, a los ojos de esa vecina no tenía los mismos derechos. Entonces, digo, también qué pasa con una situación de jóvenes, adolescentes o pibe con autismo, que como sociedad tenemos mucho que seguir laburando para alojar, para entender, para no medir todo con la misma vara, que es, creo, lo que más nos encorseta y lo que más hace que las soluciones sean, aparte, en todas las facetas, lo más rápido y lo más recurrente es buscar soluciones ligadas al encierro o a la institucionalización o a la, digamos, como los viejos paradigmas. A mí me llama mucho la atención encontrarme cada vez más hoy por hoy con esos discursos, me asusta, porque digo, bueno, ¿cuánto nos sigue faltando? O sea, si bien hay mucho conquistado, hay mucho más por seguir trabajando y ahondando en estas miradas más ligadas a lo médico o al modelo jurídico anterior, donde alguien decidía por las personas con discapacidad, por nosotros. Porque está en el hábito de la sociedad, ¿no? Lo que decía, ¿no? La gente vuelve a aquello conocido que era justamente el paradigma y tan marcado a fuego que tenemos con las emociones, de volver a estas estrategias antiguas, y vamos a tener que realmente dialogar para construir nuevas, para poder reconstruir aquellas, para construir nuevas. Creo que es un tema realmente pendiente. Si digo
por ahí o pregunto por las preocupaciones que cada uno podemos ir sumando antes de ir terminando la charla. Creo que aquellas preocupaciones que, por lo menos de mi parte, es realmente lograr una deconstrucción de aquello, pero trayendo y sumando experiencias nuevas para hacer construcciones nuevas entre todos, pero realmente trabajar mucho en la deconstrucción de lo anterior, porque si no siempre van a lograr. Ay, perdón. Sí, dale, porque era el pie para que para eso también necesitamos, por ejemplo, un cambio muy fuerte que hagan los medios de comunicación, en tanto formadores de opinión, que tienen una responsabilidad enorme al respecto, porque ayer mismo nos encontramos con un montón de historias de superación, de estas personas que a pesar o contra todos los pronósticos o contra todos los vientos desfavorables, se repusieron a su discapacidad. No, qué horror. Qué horror. O sea, y entonces es como que los medios como formadores de opinión y los consumos culturales, lo que históricamente hemos visto en películas, en novelas, o sea, respecto de la discapacidad, que es primero una tragedia terrible, 15 capítulos llorando las familias y allegados, y después se curan y vivieron felices por siempre. O sea, las personas con discapacidad recontradependientes, súper inseguras, como destruidas anímicamente, porque la discapacidad para quien no sabe, no se acercó jamás al tema, digamos, es una ajenidad, algo que sentís que bueno, no te pasó y que ojalá que nunca te pase, porque aterra, y porque es lo que nadie quiere ser. Es una realidad, la discapacidad es algo que nadie quiere para sí. Entonces, nada, en los consumos culturales se lo dibuja así. Bueno, entonces la cura milagrosa o por alguna cuestión del azar o del destino es como esto, y vivieron felices por siempre, ¿no? ¿Por qué no hay actores y actrices con discapacidad o tantos? Porque no nos podemos curar, probablemente. Entonces, nada, leer a la discapacidad esto en términos de salud o enfermedad o no sé qué, en términos de tragedia, esto que hacen los medios con las historias de superación individuales que tienden a la meritocracia, que tienden al esfuerzo personal, a las individualidades, no sé, como que nos tenemos que sobreponer por un simple esfuerzo de voluntad, y si no los conseguimos nos culpabilizan porque no habremos trabajado lo suficiente para. Son todas cuestiones que hay que ir abandonando porque nos perjudican muchísimo. Son todas connotaciones negativas de la discapacidad que le hacen una contrafuerza a nuestro trabajo militante, ¿no? Sí, marca muy fuerte. Gracias, Sole. Vos, Javi, ¿querías sumar algo también de alguna preocupación que te quede, de algo que quieras comentar también? No, a mí me quedó pendiente y sumarme a lo que yo lo mencioné, digamos, de manera un poco express, pero sumarme a lo que a tus palabras y a la de Gaby respecto al tema de las pulseras y demás, y de remarcar esto de que al menos desde nuestro lugar como militantes de una idea social respecto de la discapacidad, decir que las puertas de nuestro espacio están abiertas como para charlar con las familias, porque entendemos que hay una preocupación genuina y tal vez una búsqueda de soluciones rápidas, y la verdad es que creemos que ese no es el camino, y así como lo criticamos fuertemente, también tenemos que tener la responsabilidad desde nuestro lugar de ser al menos facilitadores de diálogo, que es lo que podemos hacer desde acá, digamos. No somos, entendemos que las políticas públicas tienen que accionar de manera directa, hay herramientas hoy, hay leyes, hay tratados que dicen cómo el Estado tiene que empezar a responder a estas situaciones. Y sabemos que no está sucediendo. Nosotros no formamos parte de eso, formamos parte de un espacio social, y desde ese lugar lo que tenemos para ofrecer es nuestra palabra y nuestra mesa para charlar con unos mates de por medio, aunque sea virtuales ahora, pero entender que hay una preocupación genuina y que tal vez
A veces eso nos puede pasar por arriba y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo cuando tomamos algunas medidas, o cuando queremos que se tomen algunas medidas. Bárbaro, Javi. Marce, ¿Pedía la palabra, pidió- Gaby? ¿Puede ser? Sí, está pedida la palabra de Ana Abogado y después Evelyn Zafón, y no sé si todavía está Elizabeth Laeli del Pino, si quiere plantear lo que escribió, si no lo leemos. Anita. Qué grande. Bueno. Laeli. Bueno, los saludo a todos, la verdad que lindo volver a verlos. Bueno, los chicos, Rodri, Marce, que hace rato no los estaba viendo. Hola. Bueno, Gaby, nos vemos seguido. Bueno, la verdad que desde el hospital se ven distintas perspectivas. Yo estuve mirando varias veces el video de Pablo con respecto a esta ley, que me parece perfecta. La verdad que el trabajo que hicieron, yo como mujer que acompaña a mujeres víctimas de violencia de género y quiero que se vea con la ley Micaela, esto que se vea también a la discapacidad, que la gente entienda lo que es, y lo que decía Pablo de desnaturalizar lo que es, me pareció fundamental. La verdad que lo escuché varias veces al video porque me gustaba. Y algo que creo que mi pensamiento siempre, yo sé que cada uno tiene sus luchas que de discapacidad, por ejemplo, las personas trans o las mujeres violentadas, te querés marcar en ciertos lados. Para mí la discapacidad no existe, creo que existe en la mente de cada uno, y esta ley es lo que viene a hacer. Yo creo, sí que la Gaby le veo la cara, pero yo digo en la mente de los que nos creemos normales, que nadie debe incluirlos porque ustedes ya existen y ustedes son y están acá, o sea, están con nosotros, no debemos incluirlo lo que nos creemos normales, deberlos incluir ustedes. Yo creo que lo normal hubiera sido que ya el mundo venga incluido y nuestras mentes serían las que deberían ser inclusivas. Por eso me parece perfecto lo que se está planteando ahora con la ley. A mí me pasa desde el hospital que la gente no va al hospital porque tiene ganas o porque está en su casa sin hacer nada, sino que va porque tiene algún problema, una necesidad, y la mayoría de la gente son personas con discapacidad. Últimamente lo que vengo viendo es que las personas con bajos recursos están buscándose una discapacidad para poder cobrar una pensión. La verdad que me parece terrible y duele muchísimo porque necesitan el porcentaje que les dé y buscan cualquier manera para que su discapacidad lo apruebe para una pensión. Yo digo, en vez de otras cosas, de buscar otros medios que la verdad que no existen y yo por lo menos no las veo. El trato también que tienen las personas que por eso me parece perfecta la ley, lo mismo me pasa en género, que no tienen perspectiva de género, que tengan una perspectiva en discapacidad, que sepan cómo tratarlos. Con esto que dijo Evelyn, creo que lo dijo sobre la chica que tenía, que con las medicaciones, que te mediquen ya porque no encajás normalmente con lo que te dicen. A mí me pasó ver en el hospital, una historia que se cuenta mucho en el hospital es que una persona se acercaba, también tenía una discapacidad, pero cuando empezaron a poner los micrófonos, no quería ser atendido, no quería ir a la mesa de entrada cuando te dan los turnos porque decía que no quería que el robot la hable. Y claro, era la voz de la persona que estaba atrás, pero se trasciende de otro lado. Y no quería ser atendida, había estado varias veces sin poder sacar turno porque no quería que el robot la hable. Y cómo se pierde por cosas simples que no puedes tener un turno o no puedes acceder a una medicación por alguna cosa que el otro no ve. Yo la verdad que desde el hospital veo muchísimas cosas, desde el día de hoy que estoy ahí, llegan un montón de quejas de la falta de visión que tiene el personal con respecto a las personas y más con las personas con discapacidad, la falta de acceso a los turnos también. Bueno, eso es algo que quería decir y que me parece, bueno, igual en general creo que los turnos son bastante difíciles de conseguir en sí, pero creo que se les complica muchísimo más a las personas que quieren tener una discapacidad y el médico no quiere aprobarle la discapacidad que tiene. Me parece muy doloroso todo eso. Bueno, eso es algo que un poco lo que quería decir y para mí creo que nadie debería ser incluida en un mundo que ya existe. Esa es. Bueno, Gracias, eso es un poco Ana. lo que me parecía a mí. Gracias, Ana, gracias por tu palabra, por traer también tantos ejemplos Sí, cotidianos. gracias Ana, y
también saludar a la gente de la comunidad Sayago que está presente, que creo que está presente algunos integrantes, y bueno, que también formo parte de ese equipo que bueno, hoy por cuestiones de pandemia por ahí no nos hemos podido reunir tanto como lo hacíamos durante el año pasado y principios de este año, y que ahí hay mucho material del bueno para trabajar. Había otra, creo que Abelín Zafón otras había menciones pedido. también. Ahí estoy desmuteada. Sí, ahí está. Ahí está. Sí, quería, respecto a lo que Sole, que estaba hablando de la cuestión de la comunicación, la verdad que tenemos una deuda pendiente con el tema de la comunicación, el lenguaje y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicación, y no solamente ahí, sino también tenemos un déficit en todo lo que es la señalética en nuestra ciudad. Nosotros tendríamos que empezar a cambiar, por ejemplo, todos esos usos de la imagen que se hacen con una persona en sillón de ruedas, uso exclusivo para discapacitados, en los asientos de colectivos dice uso exclusivo para discapacitados, y eso lo tenemos en nuestra ciudad. Respecto de los medios de comunicación, sí, trabajan con una lógica mercantilista, la historia que vende es la del chico discapacitado que logró algo. Así que ahí está, ese es mi retoño que llama la abuela. Y le pasé a Gabriela un aporte para construir desde la comunicación, porque la palabra ordena, y es a través de la palabra como nosotros cambiamos la visión de las cosas. Así que me parece que tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos a Francisco Zanotti, que también es comunicador, y juntarnos los comunicadores y hacer el aporte para empezar a trabajar en serio en cómo manejamos las comunicaciones y el lenguaje, la producción social de sentido, que va a dar vida a la nueva concepción de la discapacidad. Y esa es una tarea, creo, pendiente. Nada más. Gracias, Evelyn. ¿Alguien más sumado la palabra, Gaby? No sé, la Eli del Pino, si no leo lo que puso que es interesante para reflexionar. Espérate que lo estoy buscando, lo leo en voz alta para que todas estén al tanto. Ahí están arriba. Muy buen punto, cómo se piensa el concepto de discapacidad. El Fantinato también se sumaba también en una consulta. Decía. Ah, perdón, no la vi. Perdón. Leo un cachito de esto. Pone de manifiesto las diferencias entre los modelos y la historia está la persona. Se podría pensar la discapacidad como sujeto de desarrollo, lo que va dando posibilidad de visualizar. Permite pensarse a sí mismo, entra al campo de la singularidad. Por otro lado, en términos de convocar para seguir construyendo derechos, ¿qué estrategias pueden ubicar? Digo, ahí nos tira la pelota para decir, bueno, ¿cómo seguimos o juntos, no? Digo, pero está bueno en esto que también algunos otros que se fueron desprendiendo, que se fueron desconectando, que agradecen el espacio y que plantean algún segundo encuentro. Entonces, bueno, por ahí ir pensando en esto, el desafío de las estrategias le puse yo, y después puso Elizabeth, que coincide con Javier, en este sentido se ubica el enfoque de intervención, con respecto, bueno, a las pulseras azules, pero ya, el tema de mirarlo biologicistamente y no desde lo social. Y después no la vi a la Ale Fantinato, perdón, Ale, ¿sí? Sí, Ale Fantinato y Mercedes también. Muy bien. Y María de las Mercedes Vergara también. Listo. No, me meto, no sé cómo si me meto 10 segundos porque olvidé de agradecer estuvimos leyendo el proyecto de ley que tal vez ojalá se transforme en ley lo más pronto posible. Y nada, agradecer que se haya tenido en cuenta la palabra de las personas con discapacidad. Ya venimos charlando de lo importante que es eso para que aparezca en la legislación, así que bueno, no lo había mencionado antes, quería que esté presente. Gracias. Ni hablar, y nos vamos preparando para cuando se esté por debatir, nos instalamos ahí y que nos vean y que salga. Extraordinario. Pidamos al gobernador el tratamiento extraordinario. Pero por supuesto, ya, saliendo de acá. Le colgamos los trapos ahí. Totalmente. Sí. Las muletas, le colgamos las muletas. Muy bueno. O los andadores. También, le tiramos con la silla. ¿Qué hace, Luquita?
Con todo le tiramos. Con todo le tiramos. No, Bueno, yo- quedan pidiendo la palabra todavía. ¿Sigamos? Sí, yo Marcelo, Dale, Pablo, dale. una cosita. Primero decirles que con respecto al proyecto de las pulseras azules y la media sanción del Senado, ya estamos armando una reunión con distintas instituciones que emplean a personas que tratan la problemática de autismo, con diputados y diputadas del Frente Progresista, que somos mayoría en la Cámara de Diputados. Yo ya tengo claro el tema, pero me parece importante que puedan sumarse también en distintas instancias y poder expresar lo que piensan de ese proyecto. Creo que es la forma de evitar que avance y dejar bien claro cuál es la posición. Yo en eso lo tengo claro y me comprometo a trabajarlo. Actualmente estoy presidiendo el interbloque del Frente Progresista, con lo cual ahí yo lo voy a articular, pero también con los otros bloques de la Cámara, con todos los bloques, como para dejar clara la posición. Y después, bueno, también ir informándolos, informándolas y sumarlos y sumarlas también a las distintas instancias de tratamiento del proyecto de capacitación obligatoria para poder lograr que sea ley. Yo soy muy optimista, inclusive en algún momento intenté trabajarlo para que el Senado lo aprobara en forma express en la semana pasada, pero bueno, no pudimos lograrlo, pero no por falta de voluntad, sino porque no nos dio el tiempo. De todos modos, eso está abierto y yo estoy a disposición. Y no quiero que termine esta actividad sin reiterar que me parece que es muy importante poder reproducirla, que está grabada, que pueden tratarla. Ha habido realmente intervenciones brillantes que yo me maravillo de escuchar la claridad con la que se vierten conceptos y que son muy necesarios. Así que yo particularmente, en lo personal, les agradezco esta oportunidad de haber compartido este momento. Gracias Pablo. Bueno. Perdón, Marce, una Dale. cosita. Sí. Dale. Perdón. Es un segundito, algo rápido. Una persona escribía recién respecto del lenguaje inclusivo, que era excluyente respecto de quienes utilizamos lectores de pantalla. Quería aclarar que eso no es necesariamente así, que no son luchas contrapuestas, la del lenguaje inclusivo y las luchas de los derechos de las personas con discapacidad, que se ha generado una utilización política de la discapacidad para deslegitimar la lucha por el lenguaje inclusivo, esto con todo respeto porque nadie está obligado a usarlo, por supuesto, pero que es una cuestión de acostumbramiento del oído. Es cierto, al principio nos genera como extrañeza y dificultad, y si usamos los lectores de pantalla como muy rápido, no vamos a entender, pero no significa que sea excluyente. Y de hecho, bueno, ustedes me han escuchado sin querer, espero que nadie le haya molestado, pero yo lo utilizo a veces y lo escribo y lo puedo leer. Nada más, perdón. Santi, ¿estás? Sí, acá estoy. Buenas tardes. Bueno, yo soy Alejandra Fantinato, me presento para los que no me conocen. Y bueno, yo hace 26 años que estoy trabajando en la temática en la municipalidad y la verdad que veo que en el grupo también hay muchas personas que conozco y siempre tuve esta inquietud que me está dando vuelta en la cabeza, porque la verdad que los escuchaba. Y sí, yo creo que si bien todos apuntamos al modelo social, a la autonomía, a poder derribar barreras, pero es verdad que estamos también en un momento bisagra, donde tenemos muchas personas que han vivido fuertemente el modelo asistencial, el modelo de rehabilitación. Entonces,
si bien no soy funcionaria, sino yo soy de planta, pero me pregunto qué difícil que es generar políticas para este momento, ¿no? Donde no todas las personas con discapacidad pueden ejercer por cómo están, cómo han vivido ellas con su familia. Hoy personas que veo, acá gente que está trabajando con personas de 45, 50 años, hoy decirle, andate sola al club, no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo generar hoy políticas para, bueno, personas que activamente, y me parece genial, apuestan a la autonomía, y todas estas personas que hoy ya están en una etapa de la vida donde no sé si lo van a hacer. Yo se lo comenté, muchas veces lo hablamos con Marce, yo soy profesora de sordos, fui formada dentro del modelo oralista, fui docente oralista, o sea que a la persona sorda había que enseñarle a hablar, y después de la mano de Carlos Escliar nos rompió la cabeza y nos dijeron, no, esto no es así, la apuesta es hacia el bilingüismo. Bueno, y empezamos a estudiar lengua de señas a escondidas. Y esto fue un aprendizaje a trabajar junto con las personas sordas, ¿no? Pero Carlos Escliar nos decía, me decía, bueno, cada persona sorda en este momento va a tener lo que puede hacer. Yo me acuerdo que estaba a cargo de un grupo de jóvenes de 12, 13 años, y me decía, Alejandra, ya estos jóvenes vas a tener que buscar otra forma, otras herramientas vas a tener que trabajar, porque no van a poder desarrollarse de la misma forma que se están desarrollando los chicos que de chiquitos que empiezan con el bilingüismo. Entonces yo también veo esto, que hay que hacer o hay que generar políticas que hoy alcance a una diversidad de este colectivo. Porque hoy tenemos, repito, muchas personas que han estado viviendo dentro de este modelo asistencial y de rehabilitación y que no logran la autonomía. Entonces también me parece que también tenemos que generar cosas para que esta persona pueda también desarrollarse, no de la misma forma, evidentemente, de aquellas personas que son militantes ya, y los escucho a ustedes, me parece fantástico y me encanta, pero bueno, esto, ¿no? Generar políticas que estén al alcance de todo, porque hoy, si estuviese ya establecido el modelo social, genial, pero hoy estamos que tenemos que dar respuesta a todos. Entonces, bueno, esto, ¿qué piensan? Y por ahí vi que está Adriana Dinotto y está Francisco de Spray, que trabajan quizás con una población un poco más grande. Entonces, bueno, esa era un poco mi pregunta. ¿Cómo piensan que podemos estar trabajando este modelo social ya con las personas que han estado arraigadas y mucho tiempo, y sus familias también, y es entendible, porque yo escucho familias que te dicen, y sí, yo hice lo que dijo el médico, y para mí el médico era la voz, o sea, son mamás o papás de personas con discapacidad ya grandes, y vivieron toda su vida haciendo lo que le decía el médico, y pensaban que eso era lo mejor para su hijo, convencido que eso era lo mejor para su hijo. Bueno, entonces eso es algo que siempre me hace ruido, ¿no? Cómo generar y realizar propuestas que sean un poco que estén al alcance de todos. Yo creo que la clave está en lo que vos fuiste diciendo. Por ejemplo, que está bueno que se disponga de todas las alternativas posibles, por ejemplo, a ver, que en cuanto a información accesible para personas con discapacidad visual, se pueda contar con formato braille y formato digital. Ponele, porque no todas las personas ciegas leen braille, porque hay personas que adquieren su discapacidad visual a una edad más tardía y no aprenden braille después. Pero sí pueden, con un lector de pantalla, acceder a la lectura digital, por decirte. Parte un ejemplo simple, súper rápido. Después, en cuestiones de autonomía, yo creo que sí, que también no todos ejercemos nuestra autonomía de la misma manera. Es válida la autonomía con apoyos, pero si bien tienen que estar, para mí, si bien tienen que estar presentes las alternativas en la política pública, que una política pública ampliada que contemple una serie de alternativas para la progresividad.
que las alternativas no sea, bueno, te ofrezco esto y con esto alcanza, sino que sean alternativas tendientes a que progresivamente se vayan generando cambios. Tenga los años que tenga la persona. Por lo menos yo a lo mejor soy demasiado optimista, pero tengo fe de que con todos estos movimientos, con toda esta impronta que tiene los movimientos sociales en discapacidad ahora, incluso a las personas más grandes, algo les llega, o les tiene que llegar. Y bueno, que el contar con una serie de alternativas que progresivamente tiendan al cambio respecto de la autonomía que estamos buscando sería la alternativa para mí, para que no se queden por fuera o detrás de los cambios que propone el sistema, digamos, el modelo social. Estaba muteada. Sí, hay bastante que transitar y lo que charlamos siempre, las situaciones, o como arrancamos también la conversación, las situaciones, los recorridos, los empujes o impulsos familiares y los contextos que han posibilitado o permitido una realidad, también son muy diferentes a un montón de contextos que son menos favorecedores, sea por también otras cuestiones que hacen como, digamos, las cuestiones más sociales. Las cuestiones más sociales ponen en otro, esto que planteaba Ana, ¿no? De buscar digamos, acreditar más del 76% de incapacidad laborativa para acceder a la pensión, es mucho más recurrente de lo que creemos, pero porque la situación social está compleja, entonces, bueno, es algo de que agarrarse, que también es necesario ver y que eso, digamos, como que de alguna manera nos retrocede. Y por otro lado, esto que planteaba la Ale de la gente más grande, sí, han sido formateados de alguna manera, pero es como, yo creo que es como, siempre hago el paralelo de lo que vamos viviendo dentro del colectivo de personas con discapacidad con el movimiento feminista, ¿no? Las mujeres más grandes también tienen otro recorrido y vos ves que las pibas vienen con una manera de razonar y de pararse en el mundo y de entender el mundo, bueno, bastante diferente, pero tiene que ver también con las puertas que quizás las más grandes nos fueron abriendo. Entonces, bueno, viene siendo parte de eso, ¿no? Del recorrido necesario que tenemos que hacer, pero bueno, tener claro que es el norte, que en muchos casos es nuestro presente, pero también es el norte hacia donde tenemos que caminar, y que sí es necesario garantizar los derechos sociales para poder acceder y para poder, esto de que no sea un privilegio militar o participar o estar sentado en una mesa de decisión, sino que sea realmente algo que esté más al alcance de cualquier persona con discapacidad y que esté dentro de su horizonte. El tema también es que esté dentro del horizonte de expectativa, que a veces ni siquiera se ha trabajado eso, pero bueno, creo que estamos en el camino correcto. Se me fue mi coequiper, el maestro de ceremonia se me ha caído de la web, se me fue el Marce. Ay, Yo qué quería- pena, Gaby. Qué Había pena, una porque persona que había pedido, o no, yo Gaby, la palabra. Vos, le Eve, quería, habías planteado, sí, Luqui. le quería hacer una pregunta al Marce sobre todo. Hola, acabo de... Hola, ¡Volvió! Y un día ¿volviste, volvió. Marce? Te Acabo de pregunto, entrar. Volví con el teléfono ahora. ¿Cómo? Sí. Te pregunto, las cartas en braille, las que ponen para los bares, ¿cómo vamos con eso? Me parece, respondés vos, Marce, perdón. Ay, vos sabés que no puedo escuchar. Pregunta por las cartas en braille, ¿cómo vamos con eso? Con las cartas en braille. Mirá, días pasados Rodrigo sabe bastante del tema porque presentó en la comisión asesora, no sobre cartas en braille, sino también con estos nuevos tiempos de pandemia, presentó una idea de proyectos a través del QR, para que con el teléfono pueda sacarle una foto al QR y poder
así también acceder a la carta, porque es muy complicado si no pasarle el dedo. Pensamos en eso, por lo menos Rodrigo trajo esa idea. Porque no estoy saliendo, pero por lo que yo veo en los bares que he salido, todavía no hay cartas en braille. Sí, bueno, lo que decía Marce, se está, se te corta. No se escucha, Marce. Seguramente no han desactualizado. Seguí, Rodri, vos si querés. Ah, bien, bien. No, lo que por ahí proponía, ahora quedó un poco atrás, pero esta propuesta que había enviado ahí a la comisión asesora era a mediados de toda esta pandemia, de hacer como no, básicamente tomando el ejemplo de otros países que ya estaban con este tema del código QR en sus mesas de los bares, donde uno puede sacar una foto con su celular y en ese QR enviarte a una página web en el cual estén todos los menús, postres y bueno, todo lo que sea a lo gastronómico, ¿no? Lo que proponía era focalizar en eso, en un sitio web básico, no muy o sea, básico, que se puede hacer incluso gratuitamente, en donde uno puede poner texto plano indicando cada menú, cada cosa, imágenes, y para las personas con lenguaje de señas, un símbolo, un icono, en donde uno pueda poner un botón de play o de inicio de video, en donde esté detallado en lenguaje de señas el menú en cada sitio. Eso por ahí era una idea que por ahí se estaba ya haciendo en otros países, que por ahí me pareció en este contexto de pandemia acertado, viendo que por ahí ya se van a ir, yo creo que ya se erradicaron los menús físicamente. En este contexto de pandemia, tratar de antemano, antes de que ya se haga, que el grupo de gastronómicos ya tome la posta, tratar de intervenir nosotros lo antes posible, diciendo, bueno, antes que hagan esto, lo que les proponemos es esto, un sitio web o algún otro archivo digital que sea lo más accesible posible, donde yo pensé siempre en sitios web, que ahí uno puede meter imágenes, videos, texto plano, entonces uno puede guiarse mejor desde ese lugar, pero puede ser tranquilamente un documento en Word, en PDF. Hago una aclaración. Y que no. Sí. No, que está lo que es de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos para trabajar sobre esto. Ya me reuní con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos y mostraron excelente predisposición para que lo empecemos a implementar, así que ya vamos avanzando en ese camino. Bueno. Bien, me acaba de dar una notición. Bien, Gaby, bien. Sí, porque es accesible, es práctico, incluso, y yo diría hasta universal. Aparte vas con tu celular. María de las Mercedes, ¿querés continuar para que ya no, cerremos a las 8 para que no se vaya yendo la gente, si no queda más, vamos a quedar... Dale, la verdad, impresionante el grupo que tienen, que han conformado y genial todo lo que uno puede ver, aprender y entender algunas cosas nuevas. Bueno, yo fui docente de escuela especial toda mi vida y me traté de capacitar todo el tiempo en un montón de cosas, yendo a Buenos Aires. Yo soy de San Antonio de Areco, que es un pueblo chico que queda a 100 kilómetros de Buenos Aires.
Y en Areco falta armar un montón de cosas, ¿sí? Y ahí nos vamos organizando. Y dentro de las cosas estas que iba pensando, bueno, me encantó esta propuesta de los menús y en la web, porque aparte uno se podría anticipar, ver antes sabiendo que va a ir a un restaurante, saber antes qué es lo que quiere comer o no, y que pase en segundo plano el tema de qué quiere comer, y que no tenga que pueda aprovechar el tiempo en otra cosa. Por otro lado, sí, a mí me parece que es fundamental trabajar todo lo que es respeto en general, respeto por toda la diversidad, y también me parece que hay una cosa muy que todo el mundo dice, no estoy preparado para eso, y todo el tiempo van surgiendo personas que aparecen, alumnos o lo que sea, con nuevas discapacidades, en donde uno tendría que saber un sinfín de cosas a las que no llega, ¿sí? Porque así me fui capacitando y siempre yendo como atrás y nunca llegando a lo que quería. Con eso entendí también que esto de poder trabajar con docentes y demás personas de la comunidad, el tema de las corresponsabilidades y de tener lugares donde uno pueda ir a informarse, esto de encontrarlos a ustedes de algún modo, es un espacio en el cual me encantaría mantenerme en contacto, porque uno puede decirles cómo solucionaron tal dificultad, que fue lo que pasó también en la reunión anterior en la que estuvimos. La verdad que es para mí de mucho valor, de decir que, bueno, y aparte en otras ciudades que son parecidas a nuestras ciudades también. Por otro lado, bueno, voy a mirar lo del proyecto de ley, y me parece, y otra de las cosas que nos pasó en la realidad, yo estuve en una escuela a donde hubo todo un tema con el tema de los FI, de las secundarias de los chicos con discapacidad, que los fueron mudando y sacándolos de un edificio al otro, y estuvieron en un permanente manoseo de apropiación de un lugar, de no poder, pero bueno, dentro de todas esas cosas malas sucedieron algunas cosas nuevas. Una fue que en un tiempo trabajamos dentro de una secundaria, de un colegio nacional, y los chicos participaron, en algún momento, participaban de algunas actividades juntos con los chicos del Colegio Nacional, y fueron parte del centro de estudiantes. Y terminaron yendo a Buenos Aires, no sé cómo se hace, hay una reunión que es de todos los consejos de estudiantes, donde se votan cosas que tienen que ver con los jóvenes, ¿no? Y a donde los del Nacional, junto con los chicos del CFI, planteaban cosas que tenían que ver con discapacidad. Y estuvo bueno. Lo que sí pasaba en eso, creo que el último fue en Mar del Plata, fue que dentro de la dinámica de las reuniones, un chico con discapacidad no tiene el tiempo para expresarse, por ahí si habla más lento, o si es muy tímido, o si no está preparado, no tenía el tiempo de poder expresarse, que son cosas a contemplar y a tener en cuenta. Por otro lado, con lo de las independencias, yo soy como un poco obsesiva con mis hijos, y cada vez que salen, siempre, así como de mi mamá por ahí era llévate el abrigo, si salen con el auto es pensar que cualquier persona que va en bicicleta puede ser una persona con discapacidad que a lo mejor no tiene el tiempo de reacción, pensar que no, bueno, entonces todos ya salen y me dicen, sí, mamá, ya sé, sí, pero bueno, pero me pasa porque yo me cruzo con mis exalumnos todo el tiempo, y es esto de que uno les va dando independencia, pero no hay una sociedad que esté con esos tiempos de respeto a los que tenemos que volver, esos tiempos en donde realmente hay tiempo. Esta pandemia demostró que hay otros tiempos que pueden ser vividos de otra manera, y en donde tenemos que volver a valorar el respeto y el que todos podamos circular sin tener que tener todo el tiempo un apoyo al lado, porque pueden circular solos. Bueno, nada, estas cuestiones como que me salieron así. Y otra cosa, me encantaría tener esta grabación, porque también en esta paseo por muchas escuelas, tengo las puertas abiertas en muchas escuelas. A mí me encantaría que los chicos de secundaria que han defendido un montón de cuestiones, que escuchen, porque ellos tienen un montón de soluciones a veces que a nosotros no se nos ocurren. Y la otra es la formación con los chicos desde chicos en el tema de las diferencias. Así como se trabajan emociones, esto de trabajar las diferencias. Las diferencias en todos los aspectos y de todos los chicos, y que nada, que hay que respetar la diversidad desde el minuto uno. Bueno, nada más. Exactamente. En ese sentido te aporto nada más que en algunos espacios venimos trabajando que se incluya a la discapacidad en la ESI, para que se pueda trabajar desde ahí. Así como vos decís, que trabajar con las emociones, trabajar con la afectividad, también trabajar por el respeto de las personas con discapacidad como pertenecientes a la diversidad. Sí, totalmente. Sí, yo también lo venía planteando, que es parte de la ESI. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, Fabio, pediste la palabra, y creo que tendríamos que ir cerrando, ya son las 8 menos 5, así ya no nos disgregamos.
Sí, y la Ale que pidió un minuto. Dale, Fabi. Cortito, como papá de 2 hijos con discapacidad, coincido con lo que acaba de decir esta última chica con respecto a yo le doy autonomía, le doy una libertad en un espacio público a mi hijo, más chico, que tiene 13 años, en una plaza, pero estando con la mirada mía atrás, pero veo que la gente, los demás, salvo cuando hay un papá, un adulto, el chico es incluido, y no siempre ocurre, normalmente no se sabe muy bien cómo actuar, ¿viste? Siempre como que buscan la aceptación mía, la mirada, a ver si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal lo que estoy haciendo, si le doy la pelota o no le doy la pelota, como que hay mucho desconocimiento, hace falta mucha información en la gente. Y después los niños, naturalmente, a veces ocurre que algunos incluyen a tu niño, a pesar de que no tenga su tiempo, la motricidad ideal para el juego que están haciendo, pero normalmente los niños no incluyen al niño con discapacidad. Tiene que haber un adulto que intervenga, ya sea de un grupo de padres o vos mismo pidiéndole, a ver, pasale la pelota que él quiere jugar. ¿Viste? Pero falta mucha información, mucha educación con todo eso. Ese era mi parecer, por eso hoy escribía que me parece muy importante que haya una asignatura en los medios de educación que sea sobre la discapacidad, la inclusión y cómo actuar en los espacios públicos con las personas con discapacidad. ¿Qué es un bastón verde? ¿Qué es un bastón blanco? Totalmente, totalmente. Eso. Además para prevenir casos de bullying. Para prevenir También. casos de bullying que a quienes somos socializados como personas con discapacidad desde nuestro nacimiento, como es mi caso, y bueno, y el de muchos otros, la realidad es que lo pasamos. Y tener en cuenta la mirada de los papás para eso, porque ustedes como papás lo sufren un montón, es muy triste. Entonces, nada, no desoír esas cosas, y pienso que a lo mejor, lo tiro acá así como que puede ser perfectamente otro de los temas, y de esto se genera un ciclo de conversatorios, puede ser perfectamente otro de los temas a tocar, y que nos acercaría a nosotros como militantes a ustedes, para que no sientan que estamos hablando desde un lugar que a ustedes no les pasa o no les pasó, digamos. Es algo que nos conecta en un punto. Sí, como existe una ley de una educación sexual, me parece que es necesario que se dé una información de cómo es el tema de la inclusión y las discapacidades, sacar miedos a los chicos, y los docentes también tengan una formación sobre eso, ¿no? Eso, gracias. Bueno. Perdón, quedaste, Ale, que habías pedido un minuto y ya cerramos. Ya estaríamos 7:59. Bueno, yo una cosita que celebro mucho, el tema de la capacitación al recurso humano, los empleados públicos, que nos está pasando. Estamos atendiendo a muchas personas que la verdad que es muy, muy dificultoso hacer trámites de pensión, de certificados únicos de discapacidad, y bueno, muchas personas que no entienden que es muy complejo. En el tema de la pandemia es sumamente complejo. Hay gente que sin el acompañamiento y la orientación no los puede hacer, porque tienen que juntar historia clínica, tienen que juntarse planillas firmadas por los médicos. Es muy complejo tanto el certificado de discapacidad como la pensión. Entonces quizás que también es muy importante contar con un recurso humano capacitado para que los asesore bien, para que pueda hacer buenos acompañamientos. Y bueno, y eso también fue un tema. En el marco de la pandemia se han dificultado muchos trámites, y a la gente le cuesta mucho, y mucho, como ustedes mencionaban recién, ejercer la autonomía, porque la verdad que muchas veces nosotros que estamos mucho con el tema de los trámites, hasta nosotras mismas que estamos habituadas a hacer todo esto, nos enredamos. Entonces,
también contar con un recurso que esté capacitado y que tenga una perspectiva de discapacidad está muy bueno. Así que también desde este espacio apoyo y celebro esta iniciativa. Fui corta. Bueno, redondeando, agradecemos muchísimo, bueno, el compromiso, el estar, el sostener 2 horas de reunión, de atención puesta en esto, de pensar, bueno, un mundo que nos aloje a todas las personas, donde nos podamos sentir a gusto, cómodos, y que se vaya ampliando para que todos y todas podamos vivir con dignidad. Gracias. Gracias a todos. No, Gracias a la usina. Muchas gracias. Gracias a la usina por habernos facilitado. Un abrazo enorme. Tenemos que seguir hablando más de Chao, esto. chao, gracias, gracias. Chao, chao. Gracias. Sí. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Buenas chao. noches.